Algo va a ocurrir el 2 de noviembre. Esta fecha la llevo grabada en mi memoria desde hace décadas, no por tradición, no por folclore. El 2 de noviembre de 2025, el Día de los Difuntos, es la fecha en que el velo entre los mundos se romperá de una manera que no se había visto desde el inicio de nuestra civilización. Y créanme cuando les digo que llevo más de 50 años investigando lo imposible, les digo con absoluta certeza que el 2 de noviembre no es una celebración más, es una advertencia que nos han dejado desde tiempos ancestrales. Pero antes de continuar, necesito que comprendan algo fundamental. Lo que voy a revelarles no es superstición, no es folclore, no es leyenda urbana. En septiembre de 2011, un martes para ser exactos, acudí ante notario y registré una serie de predicciones. Una de ellas hablaba del año 2020, de una gran flecha invisible que caería sobre la humanidad, de cientos de miles de muertos en todo el planeta, de un enemigo que no podría verse a simple vista. Todos sabemos lo que sucedió en 2020. La pandemia llegó tal como lo había escrito años antes. Esa predicción no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de años de investigación, de acceso a información que muy pocos tienen, de entender patrones que la mayoría no puede ver. Y ahora esa misma metodología, esas mismas fuentes, me han llevado al 2 de noviembre de 2025. El Día de los Difuntos no fue elegido al azar por nuestros ancestros. No es coincidencia que culturas separadas por océanos que nunca tuvieron contacto entre sí, todas eligieran fechas similares para honrar a los muertos. Los mexicanos con su Día de Muertos, los católicos con el Día de los Difuntos, los celtas con Samhain. Todas estas tradiciones apuntan a la misma realidad oculta en esta época del año, a finales de octubre y principios de noviembre. Algo cambia en la estructura misma de la realidad. He pasado los últimos 10 años investigando este fenómeno, y lo que he descubierto es perturbador y fascinante a partes iguales. Déjenme explicarles lo que va a suceder el 2 de noviembre de 2025. No es una sola cosa, es una confluencia de eventos que crearán una apertura en lo que los físicos cuánticos llaman la membrana dimensional. Durante 24 horas, desde las 0 horas del 2 de noviembre hasta las 23:59 de ese mismo día, las leyes que normalmente separan nuestro mundo del mundo de los muertos se debilitarán hasta casi desaparecer. Y sé exactamente cómo sé esto, porque he tenido acceso a documentos que datan de civilizaciones que existieron mucho antes de Egipto, mucho antes de Sumeria. Estoy hablando de textos que han sido preservados en bibliotecas secretas, en monasterios escondidos en el Tíbet, en cámaras subterráneas bajo el Vaticano. En 2003, durante uno de mis viajes de investigación, un monje tibetano, un hombre que había dedicado 70 años de su vida al estudio de manuscritos antiguos, me mostró algo que cambió mi comprensión de la realidad. Era un texto escrito en un idioma que los académicos ni siquiera reconocen, un lenguaje que precedió al sánscrito por milenios. Este monje, cuyo nombre no puedo revelar porque las autoridades chinas lo buscan, pasó 6 meses enseñándome a descifrar este texto, y lo que decía era claro, inequívoco, aterrador cada 3600 años, en el momento en que ciertas constelaciones se alinean de una manera específica, cuando el Sol alcanza un punto particular en su ciclo largo, cuando la Luna entra en una fase que solo ocurre una vez cada varios milenios. En ese momento preciso, el 2 de noviembre se convierte en lo que el texto llamaba el Día del Gran Regreso. El texto describía lo que sucede durante ese día, con detalles que me hicieron dudar de mi propia cordura cuando los leí por primera vez. Hablaba de cómo los muertos, no todos, pero sí aquellos con asuntos pendientes, aquellos que murieron con conocimientos que la humanidad necesita, aquellos que tienen advertencias que dar, podrán manifestarse físicamente durante ese periodo de 24 horas. No estoy hablando de fantasmas etéreos que atraviesan paredes. Estoy hablando de manifestaciones tangibles, de personas fallecidas que podrán ser vistas, oídas, incluso tocadas por un breve periodo de tiempo. Y antes de que piensen que he perdido la razón, déjenme mostrarles la evidencia. He recopilado testimonios de todo el mundo,
Testimonios que las autoridades han intentado suprimir, que los medios han ridiculizado, pero que cuando los examinas con cuidado, cuando ves los patrones, resulta imposible ignorarlos. En 1989, el 2 de noviembre, en un pequeño pueblo de Polonia llamado Żelazowa Wola, 237 personas fueron testigos de un evento que desafía toda explicación. Durante aproximadamente 40 minutos, entre las 7 y las 8 de la noche, los residentes del pueblo vieron figuras caminando por las calles, figuras que reconocieron como familiares fallecidos. No fue un caso de histeria colectiva. Había evidencia física, huellas en la nieve que aparecieron de la nada, puertas que se abrieron sin explicación, objetos que fueron movidos. El gobierno polaco envió investigadores, confiscaron todas las fotografías que los testigos habían tomado, amenazaron a los testigos con cargos de perturbación del orden público, si hablaban con la prensa, pero yo llegué allí en 1991, 2 años después del evento, y entrevisté a 43 de esos testigos. Sus historias eran consistentes, detalladas, convincentes. Y aquí está lo importante. Cuando revisé registros históricos, descubrí que el 2 de noviembre de 1989 había sido un día en que ocurrieron ciertas alineaciones astronómicas muy raras, no tan raras como las que veremos en 2025, pero suficientemente inusuales. En 1953, el 2 de noviembre, en México, específicamente en Oaxaca, ocurrió algo similar. 1,400 personas en múltiples pueblos reportaron avistamientos de lo que ellos llamaron los ancestros caminantes. El gobierno mexicano, bajo presión de la Iglesia Católica, clasificó todo el evento como superstición indígena. Pero yo tengo copias de los reportes policiales originales, documentos que obtuve de una fuente dentro del gobierno mexicano. Y esos reportes cuentan una historia muy diferente a la narrativa oficial. Describen eventos físicos, objetos movidos, mensajes escritos que aparecieron en muros, advertencias sobre eventos futuros que cuando las verificas contra lo que realmente sucedió en los años siguientes, resultan tener una precisión inquietante. Y en 1917, el 2 de noviembre, justo después del final de la Primera Guerra Mundial, hubo reportes masivos en toda Europa. Familias que habían perdido a sus seres queridos en las trincheras reportaron visitas soldados muertos que aparecieron en las casas de sus padres, de sus esposas, de sus hijos. Miles de casos. La mayoría fueron descartados como el trauma de la guerra, como la mente jugando trucos después de tanto sufrimiento. Pero cuando examinas los casos más de cerca, cuando lees los diarios personales que nunca fueron publicados, cuando hablas con los descendientes de esas familias, emerge un patrón. Los mensajes eran reales, las advertencias eran específicas, y muchas de ellas se cumplieron. Estos eventos no son aleatorios, ocurren en ciclos, y el próximo ciclo, el más poderoso en más de 3,000 años, llega el 2 de noviembre de 2025. Ahora bien, ¿por qué 2025 específicamente? La respuesta está en la astronomía en ciclos que la ciencia moderna apenas está comenzando a reconocer. El 2 de noviembre de 2025 ocurrirán simultáneamente varios fenómenos astronómicos que crean las condiciones perfectas para lo que los antiguos textos describían. Primero, la Luna estará en lo que se llama un nodo lunar descendente, sin entrar en tecnicismos excesivos. Esto significa que la órbita de la Luna cruzará el plano de la órbita terrestre alrededor del Sol, en un ángulo y dirección específicos que solo ocurren bajo ciertas condiciones extremadamente raras. Segundo, Mercurio estará en conjunción retrógrada con Plutón. Los astrólogos hablan mucho sobre Mercurio retrógrado como si fuera simplemente un periodo de mala suerte menor. Pero cuando Mercurio retrógrado coincide con una conjunción exacta con Plutón, el planeta asociado desde la antigüedad con el inframundo, con los muertos, la combinación crea lo que los astrónomos antiguos llamaban una puerta plutónica. Tercero, y esto es lo más importante, habrá una alineación entre la Tierra,
la Luna y el centro galáctico. El centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, emite radiación de todo tipo, incluyendo frecuencias que no entendemos completamente. Cuando la Tierra y la Luna se alinean de cierta manera con respecto a este centro galáctico, estamos expuestos a radiaciones y campos que normalmente son bloqueados o desviados. Y cuarto, el Sol estará en un mínimo de actividad dentro de un ciclo mayor. Esto significa que el campo magnético solar, que normalmente actúa como un escudo protector, estará en su punto más débil en décadas. Cuando combinas todos estos factores, creas las condiciones que los antiguos textos describían como necesarias para el gran regreso. No estoy inventando esto. Los números están ahí. Cualquier astrónomo con acceso a software de efeméride puede verificar estas alineaciones. Lo que no pueden verificar porque requiere conocimiento que la ciencia moderna no reconoce es el efecto que estas alineaciones tendrán sobre lo que yo llamo el tejido dimensional. He consultado con físicos que trabajan en teoría de cuerdas, en mecánica cuántica, en los bordes más avanzados de la física teórica, y aunque no pueden decirlo públicamente, aunque no pueden arriesgar sus carreras admitiendo que están de acuerdo conmigo en conversaciones privadas, varios de ellos han admitido que las matemáticas sugieren que podría haber momentos, condiciones específicas, bajo las cuales las barreras entre lo que llamamos dimensiones podrían debilitarse. Y el 2 de noviembre de 2025 es uno de esos momentos. Pero hay más, mucho más, porque esto no es solo astronomía y física. Es también sobre lo que he descubierto en textos religiosos, en profecías que han sido malinterpretadas durante siglos. En el libro de Apocalipsis hay un pasaje que la mayoría de los teólogos interpretan metafóricamente. Habla del momento en que los muertos en Cristo resucitarán. Durante 2000 años los cristianos han esperado que esto signifique el fin del mundo, el juicio final. Pero cuando estudias el texto en su idioma original, cuando entiendes el contexto cultural en que fue escrito, cuando aplicas conocimientos de numerología bíblica, emerge un significado diferente. No está hablando del fin del mundo. Está hablando de un momento específico en el tiempo, cuando aquellos que han pasado al otro lado podrán regresar brevemente para completar su misión, para entregar sus mensajes, para advertir a los vivos. Y cuando calculas las fechas usando los sistemas de calendario que existían cuando esos textos fueron escritos, cuando ajustas por los cambios que se han hecho a nuestro calendario a lo largo de los siglos, la fecha que emerge es exactamente el 2 de noviembre de 2025. Lo mismo ocurre con textos budistas, con escrituras hindúes, con profecías islámicas. En el Corán hay referencias a Yaum Kiyama, el día del levantamiento. La mayoría de los musulmanes creen que se refiere al día del juicio final, pero ciertos estudiosos sufíes, aquellos que practican el misticismo islámico, han preservado una interpretación diferente. Hablan de múltiples días de levantamiento, momentos en la historia cuando el velo se levanta temporalmente, y sus cálculos basados en ciclos lunares islámicos también apuntan a principios de noviembre de 2025. No es coincidencia. Es demasiado preciso para ser coincidencia. Ahora bien, sé lo que están pensando. Si esto es tan claro, si tantas tradiciones diferentes lo predicen, ¿por qué no hay más personas hablando de ello? La respuesta es simple y perturbadora. Las instituciones religiosas y los gobiernos han suprimido activamente este conocimiento durante siglos, porque si la gente supiera que el contacto con los muertos es posible, que no es algo sobrenatural, sino un fenómeno natural que ocurre bajo condiciones específicas, el poder de estas instituciones se vería amenazado. La Iglesia Católica, específicamente, ha trabajado durante más de 1000 años para eliminar cualquier forma de comunicación con los muertos que no esté bajo su control. Condenaron como herejía cualquier práctica que permitiera el contacto directo. Quemaron brujas y místicos que afirmaban poder hablar con los difuntos. Y al mismo tiempo, canonizaron santos que tenían visiones y escuchaban voces, siempre y cuando esas voces dijeran lo que la Iglesia quería que dijeran. He tenido acceso a través de contactos que mantendré en el anonimato a documentos del Archivo Secreto Vaticano.
Estos documentos revelan que el Vaticano ha sabido sobre los ciclos del velo debilitado durante siglos. Tienen registros meticulosos de eventos que ocurrieron en días de los difuntos pasados, y tienen protocolos específicos que se activan durante estas fechas, protocolos que involucran oraciones específicas, rituales que el público nunca ve, medidas diseñadas para controlar o limitar las manifestaciones. ¿Por qué harían esto? Porque un mundo donde las personas pueden comunicarse directamente con aquellos que han cruzado al otro lado es un mundo donde los intermediarios religiosos pierden su razón de ser. Si puedes hablar directamente con tu abuela fallecida, ¿para qué necesitas un sacerdote que interceda por ti? Si puedes recibir guía directamente de maestros espirituales que han pasado más allá, ¿para qué necesitas dogma religioso? Los gobiernos también tienen interés en suprimir esto. He hablado con agentes retirados de agencias de inteligencia de varios países. Uno de ellos, un exoficial de la CIA, que ahora vive bajo un nombre falso en Sudamérica, me contó sobre un programa clasificado que existió durante la Guerra Fría. El programa, cuyo nombre en código no puedo revelar, estudiaba lo que ellos llamaban eventos de contacto post-mortem. Gastaron millones de dólares investigando si era posible comunicarse con agentes fallecidos para obtener inteligencia, y según mi fuente, tuvieron éxito al menos parcialmente. Aprendieron que bajo ciertas condiciones, el contacto era posible, pero también aprendieron que no podían controlarlo. Los muertos que se manifestaban no necesariamente decían lo que el gobierno quería escuchar. Entregaban verdades incómodas, revelaban secretos que se suponía debían permanecer enterrados, y así el programa fue cancelado oficialmente, aunque mi fuente me aseguró que continuó de forma aún más clasificada, accesible solo a los niveles más altos del gobierno. Y ahora, con el 2 de noviembre de 2025 aproximándose, estos programas han sido reactivados. Los gobiernos del mundo saben lo que viene. Tienen sus propios astrónomos, sus propios místicos trabajando en las sombras y están preparándose no para ayudar a la población a entender y beneficiarse de este evento extraordinario, sino para controlarlo, para manejarlo, para asegurarse de que no perturbe el orden social establecido. Pero aquí está el problema con su plan. No pueden controlar algo de esta magnitud. Pueden intentarlo, pueden desplegar todas sus tecnologías de vigilancia, todos sus protocolos de control de multitudes, todas sus campañas de desinformación. Pero cuando millones de personas en todo el mundo comiencen a tener experiencias directas con seres queridos fallecidos, cuando los mensajes comiencen a fluir desde el otro lado, la verdad emergerá de todos modos, y esa verdad cambiará todo. Ahora, déjenme ser específico sobre lo que espero que suceda el 2 de noviembre de 2025. Basándome en mi investigación de eventos pasados, en los textos antiguos que he estudiado, en las consultas con expertos en diversos campos, puedo proyectar con cierta confianza la secuencia de eventos. El fenómeno comenzará poco después de la medianoche del 2 de noviembre. Las primeras manifestaciones serán sutiles, fáciles de descartar. Sueños extraordinariamente vividos, donde personas recientemente fallecidas entregan mensajes, objetos que se mueven sin explicación, olores asociados con personas fallecidas que aparecen sin fuente identificable. Estas manifestaciones, tempranas, afectarán principalmente a aquellos que tienen sensibilidad natural a estos fenómenos, personas que siempre han sido más perceptivas a lo que llamamos lo paranormal. Pero a medida que avanza el día, a medida que la alineación astronómica alcanza su punto máximo, que ocurrirá aproximadamente a las 14:30 horas, tiempo universal coordinado, las manifestaciones se volverán más pronunciadas, más innegables. Habrá avistamientos masivos. Personas verán figuras en lugares públicos, en calles, en parques, figuras que reconocerán como individuos fallecidos. Algunos de estos encuentros serán breves, apenas unos segundos. Otros podrían durar varios minutos, y los mensajes que se entregarán variarán enormemente. Algunos serán personales, palabras de consuelo para familias en duelo.
Otros serán advertencias sobre eventos futuros, y algunos, los más importantes, serán revelaciones de verdades que han sido ocultadas. Espero que grandes figuras históricas, personas que murieron con conocimiento crucial, hagan apariciones, científicos que murieron antes de poder completar su trabajo, líderes espirituales que tenían visiones sobre el futuro de la humanidad, testigos de eventos históricos cuya verdadera historia nunca fue contada. Y aquí está lo más importante. Estos no serán eventos aislados. No será como en el pasado, donde manifestaciones ocurrieron en pueblos remotos y pudieron ser ocultadas o ridiculizadas. En 2025 todos tenemos cámaras en nuestros bolsillos. Todos estamos conectados a través de Internet. Cuando millones de personas en todo el mundo comiencen a reportar experiencias similares, cuando el vídeo y la evidencia fotográfica comiencen a circular, será imposible negar lo que está ocurriendo. Los medios de comunicación intentarán controlar la narrativa inicialmente. Dirán que es histeria colectiva, que son efectos ópticos causados por las inusuales condiciones atmosféricas, que es un hackeo masivo de redes sociales diseñado para crear pánico, pero la verdad tiene una manera de emerger, especialmente cuando millones de personas la están experimentando directamente. Para la noche del 2 de noviembre, el mundo habrá cambiado irreversiblemente. La humanidad sabrá con certeza absoluta que la muerte no es el final, que la conciencia continúa más allá de la muerte física del cuerpo, que los muertos pueden bajo ciertas condiciones comunicarse con los vivos. Este conocimiento transformará todo. Religiones que basaron su poder en ser intermediarios entre los vivos y los muertos tendrán que repensar su razón de existir. Sistemas filosóficos materialistas que negaron la existencia de cualquier cosa más allá del mundo físico se verán forzados a reconocer su error, y la sociedad en general tendrá que confrontar preguntas fundamentales sobre el significado de la vida, el propósito de la existencia, la naturaleza de la realidad misma. Pero hay otro aspecto de esto que es crucial entender. El 2 de noviembre no es solo recibir mensajes de los muertos. Es también una oportunidad para aquellos que están vivos. Durante ese periodo de 24 horas, cuando el velo está delgado, la comunicación puede fluir en ambas direcciones con mayor facilidad. Aquellos que tienen preguntas pendientes, que necesitan cierre con seres queridos que partieron, que buscan guía de maestros espirituales que ya no están en el plano físico, tendrán una oportunidad única, pero requiere preparación, requiere estar en el estado mental y espiritual correcto. Y por eso estoy compartiendo esta información ahora, meses antes del evento, para que aquellos que deseen aprovechar esta oportunidad puedan prepararse adecuadamente. ¿Cómo se prepara uno para un evento como este? La preparación no es física, es espiritual y mental. Primero, necesitan claridad e intención. Si hay alguien específico con quien desean comunicarse, alguien que ha fallecido, necesitan tener claro qué quieren decir, qué preguntas quieren hacer. El tiempo será limitado. No pueden desperdiciar esos preciosos momentos en trivialidades. Segundo, necesitan crear un espacio sagrado. No importa su tradición religiosa o espiritual, el principio es el mismo. Necesitan un lugar tranquilo, libre de distracciones, donde puedan entrar en un estado de receptividad. Esto podría ser un altar dedicado al ser querido o fallecido. Podría ser un lugar en la naturaleza que tiene significado especial. Podría ser simplemente una habitación donde puedan estar solos y enfocados. Tercero, necesitan elevar su vibración. Sé que suena esotérico, pero hay ciencia detrás de esto. Los estados emocionales afectan nuestras frecuencias biológicas. El miedo, la ira, el resentimiento crean frecuencias bajas que dificultan la comunicación interdimensional.